Namaskar. Namaskar. Esperamos que se sume más gente, Gus. Esperemos un minutito, uno, dos. Dale. Cuando quieras. Genial. Bueno, Namaskar a todos y a todas. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, bueno, vamos a comenzar. La clase, bueno, el tema que elegí para dar esta clase es sobre etimología del sánscrito. Eh, Vamos a comenzar primero leyendo un texto, que voy a pedir ahí voluntarios, voluntarias. Ahí comparto otra página. Ay, esperen que se me traba la computadora. Bueno, no sé quién quiere leer este texto. Se llama Rodillas, Osos y el latín en el origen. ¿Alguien voluntario?
Es cortito. Si no, leo yo, no hay problema. Bueno, No fue muy roto. ¿lo querés leer vos, Argentina? Ahí acomodo ya. La máscara, Andrea. Empiezo. Dale, sí, por favor. Rodilla, oso y el latín en el origen. ¿De dónde procede el nombre Úrsula y la palabra genuino? Cualquier excusa es buena para hablar sobre el lenguaje bravo, integrante de la barra esquí. No desaproveche ninguna oportunidad. Esta vez nos explica la etimología de algunas palabras mientras espera al ómnibus. Cuando, cuando Bravo llegó corriendo al intercambiador Belloni, vio como su ómnibus ya se iba por 8 de octubre. Se le hacía tarde. Ahora tenía que pensar una excusa decente para darle a su colega. Se sentó en un banco al lado de una pareja adolescente. Estaban leyendo y comentando los nombres de otros muchachos y muchachas que en, en el cartel de la parada habían grafiteando su firma junto a declaraciones de amor y adhesiones futbolísticas. Úrsula, exclamó ella, me encanta ese nombre. No, deja, es horrible, opina él. Bravo enterró los ojos y recordó el aroma de su viejo manual de latín, y sonriendo me sintió en la charla. Úrsula, ¿sabe qué significa? El botija se dio vuelta y le contestó, curioso. ¿Cómo? ¿Es un nombre? ¿No significa nada incorrecto? Que yo sepa. Bueno, puede que no se refiera a una cosa, como pasa un árbol, mesa, reloj. Bravo, seguía. Pero las palabras nunca vienen de la nada. Hay muchas palabras muy viejas que tienen varias capas de significado, como si fueran las evidencias o el testimonio de la década, siglo. La historia entera está guardada en la historia de las palabras. Los jóvenes se miraron de súbito y, y rieron, sorprendidos. Este tipo parece más interesante que los profesores del liceo. Pensaron, ellos preguntó, ¿dubitativa? Entonces, si buscamos la historia de las palabras, podemos encontrar un significado más. No sé, verdadero, genuino, genuino. ¿Saben de dónde viene? Siguió Bravo con tono misterioso. Jugando con su voz teatral, los chicos volvieron a reír. Sí, claro, original, verdadero, auténtico. No, no, no qué significa, sino de dónde viene. Para algunos procede de genus, que en latín quiere decir género, origen, pero otros
Bravo hizo una pausa de suspenso. Parecía narrar una teoría conspirativa, como si estuviera a punto de revelar una verdad oculta. Otros dicen que puede venir de genus, una palabra de latín que significa rodilla. ¡Eh! ¡Qué viaje! Dijo él. ¿Y ella? ¿Qué tendrá que ver? Dicen, dicen que es así porque antes, muchos siglos antes, cuando un bebé romano nacía, el padre lo apoyaba en sus rodillas para reconocerlo como un hijo legítimo. Así, con este gesto simbólico, era aceptado como un miembro genuino de la familia. De genus también viene genuflexo, el que se arrodilla. Además, genus es parienta de la palabra del griego antiguo gonus. De allí, por ejemplo, viene gonalgia, que es el dolor de las rodillas. Los jóvenes escuchaban con tanta atención, ella observó. ¿Y la rodilla, entonces, de dónde sale? Rodilla es ruedilla, o sea, ruedita o rueda chiquita. Fíjate que en latín, rueda se dice rota y en el diminutivo es rotula. Rotula, el hueso de la rodilla. Ahora todo tiene sentido. El río, rió él y ella agregó, qué loco. Parece que lo que vemos por fuera es español y el hueso que va por dentro es latín. Bravo abrió grande los ojos y pensó, qué comentario más hermoso. Parece que habla de la rodilla, pero sin saberlo está hablando de nuestro idioma. De pronto el ómnibus llegó y Bravo se levantó apurado y se despidió. Mientras se ubicaba en la fila de gente amontonada que esperaba para subir, sintió algo que había quedado pendiente. Así que se dio vuelta y concluyó. Rótula es diminutivo de rota, y la palabra latina para oso es ursu, así que Úrsula entonces significa osita. Exclamaron al mismo tiempo los dos jóvenes cuando al fin subió. Bravo se acomodó junto a la ventana y lo saludó con la mano. Pensó que ahora sí tenía pensó que ahora sí tenía una buena excusa para que Alfa y Charlie lo perdonasen por llegar tan tarde. Bueno, muchísimas gracias, Argentina, por leer. Pero ¿Qué les pareció el relato? ¿Algún comentario? Bueno, si bien vamos a hablar de etimología del sánscrito, también hay muchas cosas que ya las hemos estudiado, ya las han visto en los cursos que están haciendo respectivamente, entonces como que quise agregar un poco más sobre etimología en general y sobre el latín y el griego. Bien, entonces, bueno, el texto ese remarca el origen del nombre Úrsula, después el nombre de dónde viene rodilla, de dónde viene genuino, incluso, bueno, Ursus en latín es oso y en italiano es orso. Entonces, o este comentario que hace la chica en el relato, de que por fuera es español, pero en el hueso es latín. Entonces, bueno, nuestra etimología del español proviene por sobre todo del griego y del latín. Entonces, bueno, vamos a ver la etimología de la palabra etimología. Y bueno, etimología es una palabra del griego que está compuesta por étimos,
que significa elemento verdadero, o sea, significa verdadero auténtico, es decir, un elemento, por eso está acá entre corchetes, como retomando, es un elemento que es verdadero o auténtico, y logos, que significa tratado, estudio, palabra o también explicación. Entonces, a la palabra etimología la podemos entender como la explicación del significado verdadero. Pero vamos a ver por qué etimología se llama, por qué significa, por qué es la explicación del significado verdadero. Porque, a diferencia de cómo la conocemos ahora, la etimología, bueno, si bien ya existía en, en la antigua India, por eso a eso venimos, a ver sobre la etimología sánscrita. Bueno, la palabra etimología, el concepto de etimología nace con los griegos, por eso la palabra etimología viene del griego. ¿Por qué los griegos tenían una preocupación? Sobre todo en los griegos del siglo V, con Platón en particular, vamos a ver. Entonces, ¿qué les preocupaba a los griegos? Les preocupaba la relación que existe entre el lenguaje y el mundo. ¿Bien? Es decir, entre las palabras y las cosas nombradas por esas palabras. Los hombres tratan de comprender el mundo y piensan que un camino para ellos es el lenguaje. Lo que les preocupaba a los filósofos del siglo V era aprender, ¿no? Aprender con H, el mundo, ¿no? Por eso también eh, Heráclito, Parménides o todos los filósofos también presocráticos, su objetivo era decir, bueno, que cómo se originó el mundo, cuál es la esencia de las cosas, cuál es la esencia del mundo. Entonces, bueno, una de las opciones que pensaban era, si nosotros nombramos las cosas con las palabras, entonces debe haber una relación entre el lenguaje y el mundo. ¿Bien? Y eso se ve en particular en uno de los diálogos de Platón, que es el Crátilo de Platón, que después les voy a pasar un texto que habla sobre la etimología y que hace mención y explica este diálogo de Platón. Es un texto muy cortito que después se lo paso por si a alguien le interesa. Pero bueno, el estudio del lenguaje para Grecia tenía como fin conocer el mundo y la verdad de las cosas, ¿no? A partir de ver la verdad en las palabras, por eso etimología. Pero vamos a ver que el estudio del lenguaje no tenía un fin en sí mismo, no se estudiaba el lenguaje por estudiar el lenguaje. Que si pensamos también en la antigua India y en todo lo que estudiamos de la India, también el estudio del lenguaje no tenía como objetivo el lenguaje en sí mismo, sino el lenguaje como medio para alcanzar otra cosa. En el caso de Panini, sistematiza el sánscrito, pero con un fin religioso, ¿no? Entonces recién cuando el lenguaje se estudie por sí, con un fin en sí mismo, es cuando va a surgir la lingüística como ciencia, que eso va a ser recién en el siglo XX, con Saussure, ¿ven? Mucho tiempo después. Bueno, entonces para este momento, en el siglo V, en Grecia, había dos escuelas que podemos pensar que eran escuelas lingüísticas porque estudiaban el lenguaje. Y estas dos escuelas son las que se reflejan en el diálogo de Platón, en el Crátilo, que se llama Crátilo porque uno de los protagonistas del diálogo, ¿no? Quien habla con Sócrates, eh, la voz de Platón en realidad personificada en Sócrates, como todos los diálogos, Crátilo era el discípulo de Heráclito. Bien, y Heráclito es como uno de los que seguía o uno de los de la corriente natural, de los naturalistas. Las escuelas eran entonces los naturalistas, bueno, acá se me fue una... El nombro esto por encima, pero para ir entendiendo un poco. Y los convencionalistas, que tal como se denominan estas dos escuelas, los naturalistas creían que había una relación natural entre la palabra y lo que nombraba. Es decir, que dentro de la esencia de la palabra, o la esencia de la palabra estaba relacionada directamente con la esencia del objeto que nombraba. Era una relación natural. En cambio, los convencionalistas pensaban que el lenguaje era una convención, que era una construcción social, una convención que, porque se dijo en un primer momento que esto era botella, por convención después se siguió nombrando como botella. Entonces no había una relación natural entre
palabra y objeto, sino una relación convencional, bien, arbitraria. Que después esto de la arbitrariedad del lenguaje lo va a retomar Saussure y va a ser lo que postule sobre el lenguaje en realidad. Bueno, entonces esto con respecto a la etimología, ¿no? Nombro todo esto porque está en este diálogo de Platón y es lo que se expone en este texto que les contaba, para retomar un poco sobre la etimología griega. Después la etimología moderna va a encarar el estudio del lenguaje sin recurrir a elementos externos a él. Bien, ya no va a ser, no va a recurrir a elementos por fuera del lenguaje para estudiar el lenguaje. También va el nacimiento de la etimología moderna, va a estar relacionada con el surgimiento de la lingüística comparada en el siglo XIX, que es cuando se descubre el sánscrito. Una vez que los europeos descubren el sánscrito, empiezan a relacionarlo con el latín y el griego, y ahí es cuando se interesa, ¿no?, en comparar las lenguas, y ahí también surge la etimología moderna, porque se sabe que ya el griego antiguo no es como el tope, sino que hay una lengua más anterior y que tiene relación. Y ahí es cuando surge la teoría de la lengua indoeuropea, del proto-indoeuropeo. Entonces, bueno, la etimología moderna, como la conocemos hoy, va a tener como objetivo esencial investigar la historia de una palabra hasta sus orígenes, pero partiendo de ella misma, es decir, partir de la palabra hasta llegar al origen de esa palabra. ¿Bien? Y bueno, y el estudio de la historia de la palabra, es decir, el estudio etimológico de una palabra, ahora con la etimología moderna, este estudio debe abarcar los distintos aspectos que presenta el cambio lingüístico. Es decir, sabemos que cuando estudiamos el lenguaje no solo estudiamos una parte, sino que hay distintos niveles de análisis, distintos aspectos que estudiar, que es lo que estudiamos en sánscrito, ¿no? Estudiamos la fonética, estudiamos la sintaxis, también estudiamos los significados, ¿bien? Entonces, cuando se estudie la historia de una palabra, se va a tener que recurrir a estos distintos aspectos. Entonces, la etimología, como ciencia, va a recurrir a los niveles de análisis de la lingüística, que algunos de estos análisis son, para hablar de las palabras, ¿bien? La fonética, es decir, los sonidos, cómo este sonido fue cambiando a lo largo de la historia, cómo, por ejemplo, en el español antiguo este sonido existía, y después, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, ese sonido cambió, y entonces cambios fonéticos dentro de la historia de la palabra. La morfología va a estudiar la forma, ¿bien? Morfología. Entonces, en morfología vamos a estudiar los cambios en la palabra, en la estructura de la palabra, ¿bien? ¿Se me escucha bien? Porque yo me veo tildada. O sea, como que se me tilda mi imagen. Se escucha perfecto, fuerte y claro. Genial, genial, muchas gracias. Entonces, lo que estudiamos en general en sánscrito, cuando vemos, y lo que vamos a ver hoy como etimología, va a ser la formación de las palabras, ¿no? Cómo se forman estas palabras. Ese es otro, entonces, aspecto que va a tomar la etimología para el estudio, para su estudio. Y por último, también va a recurrir a la semántica, es decir, cuáles fueron los cambios en el significado de la palabra, cómo en su momento significaba tal cosa y después cambió a tal otra. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver unos ejemplitos, sobre todo recurriendo a la cuestión fonética. ¿Bien? Como estábamos viendo recién en el relato que aparecía la palabra rodilla, que en realidad rodilla en español viene de rótula, ¿no? En el latín, y que también está relacionada entonces con el hueso. Pero en muchos otros idiomas indoeuropeos, en otras lenguas indoeuropeas, mantienen ese origen de genu, que decía, ¿no? Que genuino venía de genu, que significaba rodilla, ¿no? De genu, ¿dónde está? En latín, que era gonu en griego, y tenemos a yanu en sánscrito, ¿no? De ahí viene también el asana, yanu shirshasana, que es la postura de la cabeza, shirsa, no me acuerdo cuáles son las S de esa palabra, cabeza, yanu a la rodilla, ¿bien? La postura de la cabeza a la rodilla.
Después, bueno, en inglés vamos a tener ni, en portugués joelho, en francés genu, genu, no sé bien cómo se pronuncia esta G en francés, pero bueno, genu, y en italiano vamos a tener ginocchio, ginocchio. Entonces, si tenemos en cuenta lo fonético, vamos a ver que se mantiene, en muchos casos, un sonido nasal, ¿no? La nu, gonu, acá también, el ni, yanu. Y después vamos a tener un sonido, en el caso, por ejemplo, ¿no? Si bien hay una relación entre la G y la Y, vamos a ver que el yanu del sánscrito, vamos a tener yoelu, ginocchio, pero en las otras vamos a tener un sonido gutural, en este caso un sonido palatal. En cambio, en los otros casos vamos a tener un sonido gutural, ¿no? La G, en este caso la K, que si bien no se pronuncia, pero bueno, alguien que es nativo debe tener algún matiz, ¿no? Pronunciar esta palabra. Pero vamos a tener un sonido gutural, acá también y acá también. Entonces ahí vemos la evolución en cuanto a lo fonético. Y también si pasamos a otra palabra, que es la palabra conocer, vamos a tener los mismos dos sonidos que se mantienen. Vamos a tener, bueno, conocer en español y en portugués. En griego vamos a tener gignosco, de ahí viene gnosis, que se escribe con una G al principio, gnosis. En sánscrito vamos a tener ya, ¿no? Se va a mantener el sonido gutural, ¿no? Acá de la K, que si bien es una C, pero tiene el sonido de la K. Acá también vamos a tener la G, gutural. Acá también la pronunciación ya. Connaître en francés, conoscere en italiano, cognosco va a ser en latín, y bueno, to know en inglés. Bien, entonces acá también se mantiene el sonido gutural y el sonido nasal de la N. Entonces esto para ver un poquito a la etimología de algunas palabras, ¿no? De dónde vienen y cómo después se ramifica en las lenguas indoeuropeas, en las lenguas modernas indoeuropeas. Bueno, hasta acá bien, algún comentario, pregunta, duda. ¿Conocían alguna de estas otras palabras en otros idiomas? ¿Se les viene a la cabeza alguna otra relación de otra palabra? Ya sea que se vayan al sánscrito o alguna palabra en italiano que se parezca al español. ¿Alguna vez habían hecho esta relación entre estas, sobre todo en conocer, por ejemplo? En rodilla era más difícil porque, bueno, rodillas es distinto en español. Em, Sí, Paula, Andrea. Sí, sí. no sé, así pensando rápidamente, digamos, por ejemplo, haciendo una comparación entre que vos acabas de nombrar, por ejemplo, italiano, francés y español, saco portugués los días de la semana. Y el primer día que me vino fue miércoles, mercredí y mercoledí. Bueno, y también fue lunes, lunedí, lundi y así. Y en portugués no, en portugués es segunda-feira, etcétera. No sé si el ejemplo ese es válido o no. Sí, re sí. Y que creo que tienen que ver, los días de la semana tienen que ver con los planetas, ¿o no? El lunes con Luna, el martes con el Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y domingo, no sé, la Doménica. Sunday, bueno, en inglés Sunday es el día del sol. Pero bueno, genial, Andrea, gracias por el aporte. Hay mucho, bueno, es muy hermoso. Y a mí también me entusiasma mucho este tema porque a mi papá le gusta mucho. Él es médico y me contaba que siempre que estudiaba, él no tenía que hacerlo, pero él se estudiaba todos los, no sé en qué materia, farmacología o una de esas, donde habían las enfermedades, creo.
Él se estudia todos los nombres en latín. No tenía que hacerlo, pero él se estudió todos los nombres en latín de las cosas, porque le encantaba, entonces, y él, bueno, él sabe italiano también, entonces, siempre cuando escucha una palabra, como que va, se sienta y pone etimo.it, una página a la que siempre recurre, entonces, bueno, todas estas cosas las comparto con él. Y bueno, a mí me apasiona mucho, me apasiona. Así que bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la etimología del sánscrito. Que bueno, se piensa que uno de los primeros que hace o que compone un tratado o que habla sobre la etimología es Yaska. En el siglo VII, bueno, eh, se calcula que vivió entre el siglo VII y V antes de nuestra era. Es decir, bueno, es anterior a Panini, y también es anterior a la etimología griega, ¿bien? Porque es anterior al siglo V, se puede llegar a pensar. Y bueno, él compone el tratado que se llama Nirukta, que es también el nombre que recibe la etimología en sánscrito, que significa pronunciado o explicado. Entonces también es una explicación, ¿bien? Y este tratado, esta composición, como que son los Nigantus sería el plural nuestro, que son listas de palabras, de explicaciones de palabras relacionadas a los Vedas. Es decir, cada Veda tenía su propia lista para que al leerse el Veda se recurrieran, ¿no?, a estas listas y poder entender mejor el significado de esas palabras en los Vedas. Entonces también vemos que todavía hay eh, un interés o una finalidad más allá del lenguaje en sí mismo, del estudio del lenguaje en sí mismo, sino que el lenguaje se estudia con la finalidad de acercarse a los Vedas, de tener de poder entender los Vedas más fielmente. ¿Bien? Y bueno, y cuando hablamos de sánscrito, a diferencia, por ejemplo, de cuando hablamos de la etimología moderna y de las lenguas modernas, la etimología de las lenguas modernas, la etimología del sánscrito va a ser una etimología directa, porque todas las palabras que estudiamos del sánscrito van a provenir de una raíz propia del sánscrito, de las raíces verbales, que se creen que son 2.200 raíces, y, y estas raíces no son verbos en sí, ¿no? Si bien los traducimos con el infinitivo, no son los verbos como los conocemos nosotros, el infinitivo como lo conocemos nosotros, sino que es justamente una raíz, es la palabra en potencia, es el deseo, ¿no? La potencia, el deseo de ser la palabra. Y bueno, algunas características de estas raíces es que son monosilábicas, tienen entre 1 a 4 letras, pueden llegar a tener 5, siempre van a tener una sola vocal, que en general las vocales de las raíces están en grado débil, algunas en grado guna, muy pocas en grado bridhi, por lo tanto hay muy pocas raíces que tengan un diptongo, sí, en grado guna o en grado bridhi. Pueden llegar a tener muchos significados, depende del contexto. Bueno, acá está que casi siempre está en grado débil, y bueno, pertenecen a una de las 10 clases verbales que tiene el sánscrito. Y la mayor parte de las raíces pertenece a la clase 1. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de etimología del sánscrito, vamos a ir directamente a las raíces verbales. Bien, y a partir de esas raíces, por eso conociendo las raíces, uno puede acceder al significado de muchas palabras. Uno agarra una raíz y de esa raíz pueden derivar verbos y pueden derivar sustantivos, adjetivos. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Que va a ser un repasito, bien, no quiero como hacerlo muy, muy extensivo porque son cosas que ya estudiaron, es para hacer un repaso. Bien, entonces, cuando hablemos también de etimología del sánscrito, vamos a ver la etimología, como es una etimología directa, vamos a ver sobre todo la formación de palabras, es decir, la morfología, bien, cómo se forman las palabras en sánscrito. Entonces, partiendo de las raíces, vamos a tener el proceso que se llama derivación. ¿Bien? ¿Qué palabras derivan de esas raíces? Y vamos a tener, por un lado, una derivación nominal, es decir, lo que se refiere a los nombres,
a los sustantivos y adjetivos, bien, que va a tener una forma de derivación y una derivación verbal. Es decir, de la raíz van a derivar verbos. Bien, entonces, como para, cuando estudiamos, ¿no?, todo el tema de las palabras del sánscrito, de las conjugaciones, de las declinaciones, es como que se nos hace a veces un revoltijo, y entonces quizás pensarlo así como derivación nominal y derivación verbal nos ordena un poco. Es decir, vamos a tener un proceso para armar los verbos y otro proceso para armar los sustantivos. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a comenzar con un tema importante antes de pasar a la derivación de los verbos y los sustantivos, es el tema de la gradación vocálica. Bien, en sánscrito las vocales van a tener grados, y este va a ser un aspecto muy importante para la formación de las palabras en sánscrito, porque al formarse las palabras, las reglas, todas las lenguas van a tener reglas para la formación de las palabras. Bien, en morfología estudiamos las reglas. Hay cosas que están permitidas y cosas que no. Es decir, tiene una lógica propia cada lengua. Por ejemplo, en español, a ver si puedo escribir acá bien. No se ve casi nada. En español, el prefijo des, no, el prefijo in, el prefijo negativo in, ¿no?, el prefijo que indica una negación, in, únicamente va a acompañar a los adjetivos. ¿Bien? O sea, el prefijo in únicamente va a unirse, va a ligarse a una base adjetival. Yo no puedo decir, por ejemplo, no se me viene ningún ejemplo. Pero no puedo agregar in, tiene algún ejemplo. O sea, con un verbo no iría, por ejemplo. Puedo decir sí, inmoral. Alguien es moral. Moral es un adjetivo. O no puedo decir innecesitar, pero puedo decir innecesario. Pero no puedo decir innecesidad. ¿Bien? Entonces esa es una regla del español. El sánscrito va a tener sus reglas, y dentro de esas reglas vamos a tener la gradación vocálica. Es decir, muchas veces la raíz va a pasar a algún grado para poder formarse la palabra. ¿Algún comentario? Incierto, claro. ¿Algo es cierto o no? Incierto. Genial, gracias, Raquel. Entonces el in en español solo se va a unir a bases adjetivales. Bueno, entonces la gradación vocálica vamos a tener 3 grados. El grado débil, o grado 0, el grado guna, o grado medio, y el grado briti, o fuerte. Bien, en cuanto a la A, tanto el grado débil como el guna va a ser igual, y en el grado briti vamos a tener la A larga. Y otra forma de entender también a la gradación vocálica es pensar que a todo el grado, mientras vamos subiendo de grado, vamos agregándole una A. ¿Cómo es esto? Le agregamos una A al comienzo, y ahora hay que retomar los sandis. ¿Bien? Entonces, si el grado débil de la I es I, a la I le agrego acá adelante una A. Se ve muy poquito. Bien, le agrego una A. Entonces, A más I, por sandi, E. ¿Bien? Entonces el grado medio va a ser E. Y después, si acá agrego otra A más E, por sandi, va a ser I. Bien, entonces como que el grado también va a estar determinado por aumentar una A. Es decir, también acá vemos la importancia de la A en el sánscrito, ¿bien? Y lo mismo va a pasar con la U, A más U, O, entonces el grado guna de U va a ser O, y A más O, AU, el grado fuerte. Y con la RI pasa lo mismo, RI en grado débil. En este caso, tanto la I corta como la I larga, la U corta y la U larga, y la RI corta y la RI larga son todas grado débil. Entonces, si agrego A más RI, AR, A más AR, A larga. ¿Bien? Entonces,
es necesario que aprendamos en esta tablita, porque si es que la regla nos dice pasar la raíz a grado 1, tenemos que saber cuál es el grado 1 de esa vocal. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora rapidito, así nos alcanza el tiempo para hacer la actividad, a la derivación nominal, es decir, cómo formamos los sustantivos. Bueno, vamos a partir de la raíz, ¿bien? Como siempre, partimos de la raíz para conocer, bueno, todas las palabras en sánscrito se originan de una raíz. A esa raíz podemos restarle un prefijo. ¿Por qué le restamos y no le sumamos? A diferencia de cómo se piensa en la gramática europea. Porque el prefijo como que contiene toda la significación, ¿no? El prefijo contiene toda la significación. Y dentro de todo ese espectro, le restamos el significado de la raíz. ¿Bien? Entonces, el prefijo va a ser casi como una preposición que se va a llamar preverbio en los verbos, pero son las mismas, son partículas que se suman a la raíz. Entonces, puede llegar a tener un prefijo, la raíz puede pasar a grado 1 o quedarse en grado débil, le sumamos un sufijo primario y puede llegar a tener un sufijo secundario, que en general los sufijos secundarios se agregan, por ejemplo, para formar los adjetivos. Es decir, una vez que tengo el sustantivo, le agrego un sufijo secundario y formo un adjetivo. ¿Bien? Y una vez completado todo esto, vamos a tener lo que llamamos la palabra cruda. Palabra cruda o base libre. Es decir, la palabra como aparece en el diccionario. A eso nos referimos con palabra cruda. La palabra como aparece en el diccionario. O base libre, porque puede funcionar como una palabra común. La diferencia entre base libre, por ejemplo, y morfema o partícula, que por ejemplo el prefijo por sí solo no puede estar en una oración. O sea, no puede funcionar como palabra, no vamos a encontrar un prefijo sueltito por ahí, sino que sí, porque no tiene significado completo, sí o sí necesita sumarse a algo para poder ser libre. Pero bueno, vamos a ver que las palabras, por más que sean libres, están en el diccionario de forma cruda, pero para salir a la oración, sí o sí necesitan sumarse una desinencia nominal. ¿Bien? Y ahí es donde van a entrar los casos. Entonces, para sumarse a la oración, para cumplir una función sintáctica en la oración, necesitan de los casos, necesitan de las declinaciones. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, de lujo. Bien, genial. Bueno, entonces vamos con un ejemplo. Tenemos la raíz cat. Cat. Tiene 4 letras, una sola vocal, y está en grado débil. Esta raíz pertenece a la clase 10 y significa contar o narrar. La traducimos como un infinitivo. A esta raíz le vamos a sumar un sufijo, el sufijo a, con a larga, y vamos a obtener la palabra katha, katha. Es decir, kat como tal no puede salir a la oración así. Sí puede salir si tenemos lo que llamamos, hay algunas raíces que pueden funcionar como sustantivos, pero no todas. Bien, en este caso, kat le agregamos el sufijo a y se convierte en un sustantivo. Y esta va a ser entonces la base libre o la palabra cruda, como aparezca en el diccionario. Pero para salir a la oración va a necesitar de una desinencia, de una declinación. Entonces, de los 8 casos va a adquirir una forma. Va a adquirir en realidad 24 formas. Si recordamos que tenemos 3 números y 8 casos. En este caso vamos a agregarle la desinencia jam, que va a indicar el locativo singular. Acá me faltó poner locativo singular. Entonces, kathayam, 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 va a ser en el cuento, en la historia. Entonces, si encontramos la palabra katha, podemos hacerlo incluso como instintivamente, ¿no? Si encontramos una palabra así cortita, si se quiere, podemos decir, bueno, capaz que la raíz es kat. Y vamos al datupatha y buscamos la raíz y bueno,
puede aparecernos o también puede que no, puede que haya sufrido otro mecanismo, bien, en su proceso de formación de la palabra, capaz que tuvo otras cositas. Pero bueno, entonces de cat, contar, narrar, se transforma en cat hack, cuento, historia, y para salir a la calle va a ser cat hayam, como locativo. Bien. Bueno, entonces eso con respecto a la derivación nominal. Y en cuanto a la derivación verbal, vamos a tener 10 clases, ¿no?, de verbos. Entonces, cuando hablemos sobre todo del sistema del presente, que incluye al presente y al pretérito, vamos a tener que guiarnos por las clases, es decir, cada clase nos va a dar sus reglas de formación de palabras. Pero como sintetizando, vamos a tener podemos llegar a tener un preverbio que cambie o no el significado de la raíz. La raíz, que dependiendo de la clase, va a estar en grado 0 o 1, dependiendo de qué nos diga la clase, cómo hay que formar la palabra. Vamos a sumarle un infijo o una vocal temática. Recordemos que de las 10 clases tenemos 4 que son temáticas, es decir, que agregan una A, y todo el resto, las otras 6, son atemáticas. Y algunas agregan incluso infijos, pero infijos distintos de A. Y por último, las desinencias, que también vamos a tener en cuenta, dependiendo de qué tiempo es, las desinencias primarias o las desinencias secundarias, o las desinencias propias del imperativo. ¿Bien? Y cuando tengamos la raíz modificada o no, en grado 0 o en grado 1, más el infijo, antes de agregar la desinencia, vamos a obtener lo que se llama la base o tema. ¿Bien? Es decir, la base sobre la cual se va a agregar la desinencia. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Ya estamos terminando. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplito de la raíz root, que significa crecer o brotar, y es de clase 1. Entonces, ¿qué nos dice la clase 1? Que bueno, la mayoría de las raíces son de clase 1, y es la que estudiamos al principio, entonces, por eso también traje el ejemplo este. La clase 1 dice, pasar la raíz, hago una. Entonces, cuando decimos pasar la raíz, decimos pasar la vocal, porque una raíz tiene una sola vocal. ¿Bien? Si tiene 2, es posible que tenga un preverbio, pero ese preverbio no influye en la conjugación de la raíz. Entonces, la U va a pasar a O, rod, le vamos a agregar el infijo, o la vocal temática A, rod, ha, y una vez que tengamos rod, ha, le agregamos las desinencias. En este caso, vamos a agregarle las desinencias primarias. En este caso, sí, que va a indicar la segunda persona del singular de la voz activa. Entonces, el verbo va a quedar rodhasi, que va a significar tú brotas, o tú creces, vos creces, vos brotás. ¿Bien? La segunda persona del singular. Y también vamos a tener en cuenta que en cuanto a los verbos, vamos a tener también los verboides, que no van a seguir la conjugación, porque los verboides son, si bien tienen características de los verbos, porque tienen lo que se llama régimen verbal, es decir, pueden tener los modificadores del verbo, en la oración, ¿no? Objeto directo, circunstanciales, pero los verboides no van a estar conjugados, es decir, son formas impersonales de los verbos, no tienen ni persona, o tiempo sí, no tienen persona, por eso son impersonales. No, yo digo cantando, alguien sí está cantando, pero ese está conjugado. Cantando no tiene persona. Cantando, cantado. Ahí vamos a tener los PPT, que los participos pasado pasivo, vamos a ver que la formación es más sencilla, ¿no? Tenemos directamente la raíz y le agregamos o ta, o ta, o na, o ita, depende. Cada raíz y cada raíz va a tener cada raíz va a tener su propio PPT. Y después, bueno, ver la conjugación de los gerundios, del gerundio también por su lado, el infinitivo con el tum. Bien, las formas impersonales, sobre todo con el infinitivo, es sencilla. Así que bueno, hasta acá alguna pregunta, algún comentario.
que quieran hacer. Y si no, pasamos a la actividad. ¿Bueno? Bueno. La actividad va a ser interactiva. Espero que funcione la pizarrita. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Genial. Bueno, la idea es así. Ustedes pueden agarrarle estas palabritas y moverlas. ¿Ahí ven que la estoy moviendo? Intenten moverlas. La idea... Ah, bueno, acá bueno se me achicaron. Bien, genial. Bueno, la idea es que entre todos vayan acomodando las raíces y en la misma línea los sustantivos o adjetivos y los verbos que se derivan de esa raíz. Bien. Acá hay unas chiquititas que no se ven mucho, pero Namaste, Smriti y Nama. Y Nama. Esas, bueno, después me avisan si se las repito. Así que la idea es que vayan agarrando y, por ejemplo, que vayan agarrando las raíces son fáciles porque tienen el símbolo de raíz. Y entonces, bueno, las raíces acá y en la misma línea, ¿no? Como en la misma línea, ponen el adjetivo o el verbo que se deriva de esa raíz, ¿no? Así que bueno, les doy un ratito ahí para que lo hagan. Cuando uno mueve algo, ¿el resto ve lo mismo o cada cual mueve lo suyo? No, se va, ustedes lo van viendo, pueden mover las palabras, van viendo que ahí, por ejemplo, estuvieron moviendo la palabra yoga. ¿Eso lo ven todos? ¿Todas? Sí. Bien. ¿Y pueden mover las palabritas? Sí, yo pude mover esa. Genial. Cualquier cosa me avisan si no pueden o se complica. ¿Qué programa es este? Está genial. Es el mismo Zoom con el profe José. El profe José lo implementó la otra vez. Ah, Y cierto. vos pones crear pizarras y puedes hacer de todo. Son pizarras interactivas. Lo que sí para el Zoom pago tenés ilimitadas. Acá tenés solo 3 y bueno, podés crear solo 3. Después tenés que irlas eliminando. Y después las podés guardar como PDF. ¿Escuchan ahí la música?
Me di cuenta que me faltó acá una raíz. Si es bu. Ah, no la puedo modificar. Bueno, es la raíz bu. Este es mana. Perdón, nama. Bueno, no lo voy a sacar porque no llego a leer qué dice. ¿Cómo vienen bien? ¿Tienen dudas con eso que quedan? Sí, Bueno, así que los vemos a esos ultimitos. Bien. Bien, de Yug, yoga, perfecto. De Veda, acá vemos que de vid pasa tanto para el sustantivo como para el verbo a grado medio. Vedanti, la tercera persona del plural, del presente indicativo o activa. De Smri, la raíz es Smri, recordar. Tenemos Smriti, que es recuerdo o memoria, ¿no? Smri, le agregamos el sufijo ti, que va a indicar, el sufijo ti nos va a indicar que es una palabra femenina, que es un sustantivo abstracto. Smare, smare va a ser un verbo, ¿bien? Vamos a tener smri, la vocal, la raíz va a pasar a guna, ad, y va a ser la desinencia de la voz media, primera persona voz media. La A de Smara, de la base, va a caer por Sandy y va a quedar la E. Entonces este va a ser voz media. Y Smarami va a ser la voz activa. Bien, presente el indicativo. De Hat, vamos a tener Anahata, muy bien, que va a ser el chakra, que va a significar, Hat es violentar, forzar, entonces Anahata va a ser indestructible, ¿no? Inquebrantable. De Kri vamos a tener Krita, que Krita, bueno, lo podemos pensar como un adjetivo, pero en realidad Krita va a ser el PPP. Entonces puede estar de los dos lados, puede ser un verbo porque es un participio pasado, o puede ser un adjetivo porque el PPP va a tener esa doble función. Bueno, de las que quedan, Carmin y Karami, Karami va a ser un verbo, Carmin va a ser un sustantivo, en realidad un adjetivo. La terminación in nos va a indicar que es un adjetivo. Actor, hacedor, y bueno, Krita hecho y Karami va a ser mi, la primera persona del singular de la voz activa, presente indicativo, y la A, ¿no? La raíz ri,
va a pasar a ar, se le agrega la vocal temática a, la base, y bueno, la a se va a alargar por la ma. Ese es un sonido interno. De nam vamos a tener namaste, muy bien. De raksh vamos a tener rakshin, raksh va a ser proteger, y rakshin va a ser protector. Vamos a tener acá también un adjetivo terminado en in. Bien, protector. Y de bhu, que es la raíz que significa, bueno, ser o existir, vamos a tener bhumi, que si bien la mi ese parece engañoso, que es una terminación, en realidad bhumi significa tierra, es un sustantivo. Incluso bhu también funciona como un sustantivo raíz. Y por último, bhavatu, que va a ser de bhu, un imperativo, que es del sean, un imperativo, pero con matices benedictivo, que era un tiempo que estaba en védico. Bien, pero va a ser un verbo. Pero re bien, muy, muy bien los ordenaron. No sé qué les pareció hacer la actividad. ¿Les resultó fácil, difícil? Eh, no sé, es fácil. Algunas palabras, bueno, como que quedaba en duda, entonces, pero estuvo bueno. Genial, genial. Sí, es fijarse en las terminaciones. Algunas son más sencillas, por ejemplo, asmare. A veces pensamos que los verbos quizás son más largos, ¿no? O por ejemplo, este in quizás confunde. Entonces también aprender esas desinencias o aprender los sufijos primarios, los sufijos secundarios, y también las desinencias de los verbos. Como eso es lo que nos va a guiar en la oración, porque uno cuando vaya a analizar una oración, después de resolver los sandis, nos vamos a quedar con las palabras. Y reconocer esas palabras, qué clase de palabras es, si son sustantivos, adjetivos, si son verbos, si es un PPT, y de ahí ir a buscar, bueno, cómo se formó esa palabra, está declinada, el verbo está conjugado, bien, entonces para eso nos sirve reconocer cómo se forman las palabras para después hacer el movimiento inverso, ¿no? Descomponerlos. Bueno, no sé si tiene algún otro comentario. La clase era eso. Eso es lo que tenía para ofrecerles. ¿Alguien quiere comentar algo de la clase? Yo agradecer por la clase, muy, muy, muy buena. Y bueno, a mí me cuesta mucho, yo no pude organizar pero estoy intentando tomar clases de informática, computación, no sé cómo se dice, pero me cuesta muchísimo. Pero la ejercitación me pareció excelente, como la clase también. Por supuesto que hay nota. Así que gracias. Gracias, Andrea. Bueno, gracias por la clase. Estuvo linda. Además también interactiva, digamos, como para poder hacerlo ahí con la pizarra, digamos, eso que tampoco la había usado, entonces aporta bien. Genial, gracias, Argentina. Está muy bueno ese recurso, está muy, muy Sí, bueno. sí, sí. Bueno, yo lo descubrí con las clases del profe José, lo vimos que lo usó y estuvo muy bueno. Yo Bueno, entré tarde, Pauli, pero me resultó muy, muy clara toda la exposición. Me pareció muy didáctico, como siempre, ¿va? Muy buena exposición. Te agradezco mucho. Gracias, Sandra, parece, y Pablo, gracias, Laura. aclaro unas cositas nomás. Sí, no vio. Bueno, habíamos dicho que las raíces tienen de 1 a 4 letras, máximo 5, letras sánscritas. ¿Tá? En la raíz que vimos de cat con TH, tiene 4 letras para nosotros, pero tiene 3 en sánscrito. ¿Bien? Entonces, por ahí podemos llegar a ver una raíz que tenga aparentemente 6 letras, pero en nuestra escritura, ¿no? Eso nomás un pozo. Los preverbios, algunos preverbios pueden aparecer sueltos en una frase
pero porque son preposiciones. En realidad, si aparecen sueltos es porque están en calidad de preposiciones y ya dejan de ser preverbios, pero sí podemos encontrar algunos sueltitos. En védico, o sea, está bien lo que dijiste, solo que es posible encontrarlos, pero en caso que no encontremos van a estar en calidad de preposición, no en calidad de preverbio. Ahora en sánscrito védico, los preverbios van separados de las raíces, así que ahí los vamos a encontrar todo el tiempo sueltos, incluso lejanos de las raíces. Puede que venga un preverbio, un pedazo de la frase y después venga recién la raíz, ¿no? Y, no, bueno, muy bueno todo, la explicación, la introducción también, la comparación con otras etimologías, y lo central que dijiste al último, la clave para identificar palabras, que es lo que llamamos análisis morfológico, es aprenderse las terminaciones. Si uno se aprende las terminaciones de verbos, no hay ningún verbo que termine en in, entonces directamente no se puede confundir esa palabra, ¿no? Entonces por eso aprender las terminaciones de los verbos, aprender las terminaciones de los sustantivos, de los adjetivos, los participios, todo eso ayuda a reconocer las palabras. Puede que algunas declinaciones coincidan con verbos, por ejemplo, lo más habitual es una palabra que termine en e. La e puede ser la voz media, ¿no?, del verbo, como puede ser un caso locativo, por ejemplo. Esa es la única posibilidad aparente de confusión, pero si uno desarma el verbo, si uno desarma la palabra, no va a haber confusión. No va a haber confusión porque, por ejemplo, una palabra que se forma como sustantivo, a lo mejor se forma con grado débil, pero como verbo se forma en grado guna. Entonces, esos detalles del pasaje a guna o no, influyen en determinar si es un verbo o un sustantivo, ¿no? O terminaciones con majá, tajá, se pueden confundir, porque la aplican tanto verbos como sustantivos, pero, por ejemplo, uno ve la palabra dar majá, ¿no? Y puede pensar que es una declinación o un verbo. Bueno, ahí yo tengo que buscar. No me sirve saber la raíz, porque tanto verbo como sustantivo, la raíz es dri, ¿no? La raíz de soportar. Pero tal vez ese dri como verbo tiene que pasar a guna, pero como sustantivo no pasa a guna. Entonces, digamos, a lo que voy es esto: cuando hay confusión en la terminación, me fijo en las reglas de conjugación de verbos, ¿no? Porque el sánscrito tiene eso, de que no se van son muy pocas las cositas que se confunden, ¿no? Entonces, la recomendación, como dijo Pauli, es memorizar las desinencias. De todo tipo de terminaciones, de memorizarlas, y eso es lo que más ayuda a reconocer palabras. Así que bueno, Pauli, felicitaciones, todo muy bien. Y les invito Gracias. entonces, el viernes va a haber 2 clases más, que va a ser a las 18:15 la clase de Sandra sobre Panini, y a las 20 horas, está en el cuadrito que les compartí en el grupo, a las 20 horas sobre compuestos va a dar clase Laura, y después finalmente el lunes, a las 10:30 de la mañana, Filosofía Sankey a cargo de Andrea. Así que si quieren participar, está bueno para repasar. ¿Cómo se sintieron con eso? ¿Sintieron que por lo menos los conceptos los manejaban medianamente? Eso tranquiliza la mente, porque uno siempre ve cosas nuevas, pero cuando empieza a ver cosas viejas se da cuenta, mira, todas estas cosas ya las sé. ¿Cómo se sintieron con eso? Yo bien, por lo menos, no había repasado nada del otro día, así que, bueno, bien, estaba ahí. Bueno, gente, entonces dejamos aquí, y les esperamos el viernes, quienes quieran. Pablo, ¿quieres decir? No, que después les paso, estoy en el grupo del profesor y del instructorado, por ahí paso el material y después vos se lo podés pasar a la gente de la diplomatura. Perfecto. Genial. Dale. Muchas gracias a todos. Namaskar. Namaskar. Gracias. Chao.